Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video curso sobre Vectric Aspire. En esta ocasión vamos a ver el tema de cómo agregar y configurar una nueva herramienta en la base de datos de herramientas de Vectric Aspire. Y como verán, ahorita voy a trabajar con una herramienta súper básica que ustedes deben de tener y no debe de faltar en su kit de herramientas, y es la herramienta recta de 2 filos. Esta herramienta es indispensable y sirve para cortar materiales blandos como son maderas. Este también incluye lo que son el MDF. Y bueno, vámonos para allá. Voy a crear un archivo nuevo aquí en Vectric Aspire. Voy a dejar configurada mi área de trabajo así tal cual, porque para los fines que lo voy a ocupar ahorita no me es tan importante. Quienes tengan dudas sobre esto, consulten los videos anteriores, ahí se explica esta parte. Muy bien, para configurarme voy aquí a trayectorias de herramientas. Y ahora, aquí tenemos este icono que dice muestra la base de datos de herramienta. Si yo le doy clic, me debe de aparecer esta ventana. ¿Qué puede pasar? Miren, si ustedes no instalaron correctamente el Vectric Aspire, cuando intenten abrir su base de herramientas les va a decir que operación inválida o no les va a permitir seleccionar ninguna herramienta. Bueno, aclarado ese punto, como podrán ver, aquí tenemos estas pestañitas que se despliegan. Y tenemos lo que son las Imperial Tools y las Metric Tools. Las Imperial Tools se refiere a las herramientas que están en pulgadas y las Metric Tools las que están en milímetros. Ahora bien, por default, Vectric Aspire trae varias herramientas precargadas. Esto no quiere decir que ya tenga los datos, por ejemplo, el avance, la velocidad de corte, la velocidad de corte, las RPM, velocidad de bajada, etcétera, no quiere decir que estén correctamente. Ahora, miren, nosotros, bueno, en mi caso, yo trabajo con Metric Tools, herramientas milimétricas. Incluso cuando tengo una herramienta que es en pulgadas, a veces prefiero ponerla en milímetros. Y bueno, voy a desplegar esta ventanita y si la despliego, miren, tengo todavía más opciones. Aquí tenemos varios tipos de herramientas que podemos estar agregando. Cada una tiene pues su explicación y su razón de ser. En este caso me voy a enfocar a lo que es el N1000. Así es como se conoce a las herramientas que tienen la punta plana. De hecho ahí hay un video que es tipos de herramientas y ahí se explica estas herramientas. Y muy bien, como podrán ver aquí incluso está el icono y aparece como es un N1000. Vámonos para acá para que vean también la pequeña diferencia con ValNulls, y así cada una trae el icono de cómo es ese tipo de herramienta. En este caso es el ValNose o herramienta de punta esférica. Bien, vamos a regresar aquí. Como podrán ver en N1000 tengo configuradas pues estas herramientas. Son las que generalmente yo utilizo. Y ahora bien, voy a agregar una herramienta nueva. En este caso que va a ser un N1000 de 6 milímetros, como la que les estoy mostrando. Y ahora bien, ¿cómo lo puedo hacer? Voy a borrar esta herramienta. Así es como se borra con esta parte. Y ahora le voy a dar en nueva herramienta. Y una vez que yo le doy en nueva, me va a indicar qué tipo de herramienta es la que voy a agregar. Me voy aquí a la que dice recta, que esos son los N1000. Ahora bien, nombre, hay que asignarle un nombre. Y le voy a poner yo fresa recta 2 filos, 6 milímetros. Ok. Le pueden poner cualquier otro nombre. Alguna nota que ustedes quieran agregar, nota extra. Y aquí te pregunta qué geometría tiene. Pues en este caso es de 6 milímetros.
En caso de que no fuera 6 milímetros, pues le van a cambiar, o sea, le pueden ir cambiando. Y aquí le aparece la opción de milímetros o pulgadas. Hay que tener mucho cuidado en esto, que esté seteado correctamente. En mi caso estoy trabajando en milímetros. Y ahora parámetros de corte. Tenemos la profundidad de pasada. Esto se refiere a cuánto se va a introducir la herramienta en cada pasada que dé. Es decir, por ejemplo, si yo voy a cortar un material que tiene un espesor de 6 milímetros y le estoy indicando que cada profundidad de pasada va a ser de 3, por ejemplo, quiere decir que en 2 pasadas debe de estar cortado ese material. Ahora bien, ¿cómo determino la profundidad de pasada? Yo generalmente trabajo con la siguiente regla, que es la mitad del diámetro de la herramienta para el caso de las fresas rectas. Entonces, si el diámetro de mi herramienta es de 6 milímetros, entonces voy a poner aquí en profundidad de pasada el radio, que sería de 3 milímetros. Y esto también va a depender de la dureza del material que vas a cortar. Puedes meterle más pasadas, pero si vas iniciando te recomiendo que empieces con esta regla y conforme veas las capacidades de tu máquina le vayas aumentando o le vayas disminuyendo, dado el caso. Ahora, ¿a qué se refiere esto de paso? Muchas personas luego me han preguntado sobre este punto. Y bien, el paso se refiere a la distancia que tiene la herramienta entre una pasada y otra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo meto una herramienta recta de 6 milímetros para hacer un cajeado de que será de 7 milímetros. Ok, entonces cada profundidad de pasada es de 3 milímetros. Ok, hasta ahí todo bien. Pero el paso se refiere a la distancia que va a tener entre cada pasada, o sea, el paso de la herramienta. Les voy a poner una imagen para que se entienda un poco más, pero aquí va un detalle. Si el paso de tu herramienta es muy grande, es decir, por ejemplo 50%, 60%, y aquí te va indicando cuántos milímetros va a dejar entre una pasada y otra, y esto te puede ocasionar que queden como tipos escaloncitos, pues la herramienta no alcanza a borrar su paso anterior. Imagínense que vamos caminando, pero para borrar esos pasos yo voy pasando sobre el que ya di anteriormente y pues avanzando un poquito más. Así es como funciona esto del paso. Esto yo lo voy variando dependiendo la operación que esté realizando. Esto ya lo hago yo así porque ya tengo un conocimiento más amplio de este tema. Y bueno, generalmente debe estar entre el 30% o el 20%. Yo lo voy a dejar aquí en 30%, es decir que entre cada pasada va a haber una distancia de 1.8 milímetros. Si ven que su acabado es bueno, con 30% pueden aumentarlo a 50%, y es decir, van a ver que su herramienta va a tener una mayor distancia entre cada paso, lo que va a permitir que su mecanizado se realice en un menor tiempo. Vamos a dejarlo aquí así. Y ahora, avances y velocidades. La velocidad del husillo son las vueltas que da. Y aquí lo tenemos como RPMs. Generalmente, en mi caso cuando corto maderas blandas, lo tengo en 19.000 RPMs. O sea, una velocidad considerable, ya que el husillo que yo poseo alcanza hasta 24.000 RPMs. Pero hay que ser conscientes que la herramienta debe ser apta para este tipo de RPMs, porque si no se va a calentar de más si tiene muchas RPMs. En mi caso yo estuve probando con 17.000, también dependiendo la marca de la herramienta, esto varía. Generalmente ahorita ocupo 19.000 RPMs para cortar cualquier tipo de madera. Ahora, feed rate, que es la velocidad de corte, es cómo va cortando. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Cuando la herramienta entra en el material, bueno, antes de entrar, pues alcanza las RPMs necesarias. O sea, si tú le envías el código G de mecanizado, la herramienta se levanta, que es el Z seguro,
Se espera unos 2 segundos aproximadamente en lo que alcanza las RPMs que le indicamos nosotros, y cuando ya alcanza esas RPMs se mueve y se introduce en el material. Al momento que se introduce entra en juego esto, el feed rate. El feed rate es la velocidad con la que va a ir cortando. Entonces este feed rate yo lo manejo generalmente en 2500 o 1000 o 1200. Esto también dependiendo del material que yo esté cortando, porque por ejemplo cuando yo hago un desbaste, un rectificado de una madera, yo lo hago a 2500 o 3000 milímetros sobre minutos. O sea, es un desbaste súper rápido. Cuando no quiero que mi material se me astille demasiado, le bajo un poco el feed rate, o también para disminuir las vibraciones. Así que lo puedo dejar aquí como 2500. Pero a ustedes yo les recomiendo que si van iniciando en esto, déjenlo por ejemplo en 1500. Es mejor empezar de menos a más que de más a menos. ¿Por qué? Porque de más a menos corren el riesgo de que rompan sus herramientas. A diferencia que si me voy de menos a más, es decir, de menos feed rate o avance de corte, voy a decir, no, pues mi herramienta está cortando correctamente y se ve que la máquina aguanta, le voy a subir otras 500 otros 500 milímetros sobre minuto a mi feed rate. Y muy importante, aquí como podrán ver se me despliegan muchísimas opciones. En mi caso yo ocupo milímetros sobre minutos porque así es como está configurado mi interfaz. Ahorita estoy utilizando UGS y puedo utilizar otros programas, también he trabajado con otros, pero el equipo que adquirí ahorita semi-industrial pues es el que tengo. Y mucho cuidado, porque si ustedes se confunden y le dan milímetros sobre segundo y aquí le dan por ejemplo que será 1500 y van a decir, no, pues es bajo el feed rate, y su máquina está trabajando en milímetros sobre minutos. Miren, su máquina lo que va a leer es esto. Este valor es el que va a leer su máquina, y tengan por seguro que su herramienta hasta ahí va a llegar. Ahora me regreso aquí y recuerden, vamos a trabajarlo. Ustedes que van iniciando, que vayan haciendo sus pruebas. Aquí algo que yo he aprendido en mi entorno laboral, yo ya he trabajado así, hemos hecho pruebas para mecanizar. En mi caso he trabajado más con aluminio y con madera. Por ejemplo, aunque ya existen tablas y fórmulas para calcular feed rate, sinceramente se necesitan hacer pruebas. ¿Por qué? Porque esto también depende de la capacidad de tu máquina. Yo sé que el proveedor de herramientas me va a decir, mira, esta herramienta le puedes meter un feed rate de hasta 6000 milímetros sobre minuto. Ok, hasta ahí todo correcto, pero aquí influye qué tipo de máquina tienes tú. ¿Tienes una máquina industrial que aguanta esa velocidad de corte y su estructura es muy buena, no va a tener vibraciones? Entonces pues métele lo que te dice el fabricante de las herramientas. En mi caso, las herramientas que yo adquiero sí me dicen que puedo trabajarlos hasta 3 o 6000. Incluso el proveedor de mi equipo me dijo, sí, trabaja hasta más de 3000 milímetros sobre minuto, pero ya intentándolo hacer me doy cuenta que el equipo empieza a vibrar. Entonces aquí es donde yo me tengo que adaptar a lo que poseo y no necesariamente a lo que me indica mi proveedor, por ejemplo de herramientas o por ejemplo de mi equipo router CNC. Sí, creo que puede cortar a 3000 milímetros sobre minuto, pero pues no a mucha profundidad de pasada o materiales no muy duros. Esto ya ustedes lo van a ir viendo dependiendo de la expertise que adquieran, y ya van a poder ir diciendo, mira, esta herramienta cuando trabajo por ejemplo con una madera de caoba o una madera dura, le voy a meter por ejemplo un feed rate de 1500, pero qué tal ustedes van a trabajar con una herramienta de cedro. A mí me ha tocado que son muy suavecitas. Le digo, no, pues a esa madera yo le puedo meter unos 2500 sin problema porque la va cortando fácilmente. Aquí es donde ustedes van a ir jugando con esos datos y pues esto lo van a aprender
con la práctica, pero es bueno que tengan unas bases como la que yo les estoy dando. Ahora, velocidad de bajada. ¿A qué se refiere la velocidad de bajada? Esto se refiere a cuando tú ya iniciaste tu programa, tu código G, la herramienta se desplaza hasta el punto en donde va a empezar a cortar. Ese punto lo adquiere mediante pues las coordenadas que vienen contenidas en el código G. Entonces, cuando llega a ese punto en el que va a iniciar el corte, la herramienta empieza a bajar. Entonces, aquí es donde influye la velocidad de bajada. Si tú quieres que la herramienta baje lentamente porque tu material es delicado o estás haciendo pruebas, iniciando una prueba de mecanizado, bueno, pues métele una velocidad de bajada pequeña, que tú, si ves que va a chocar la herramienta o sea lo que sea que vaya a hacer, inmediatamente puedas detener o el golpe no sea tan fuerte. Ahora bien, en mi caso yo he estado trabajando hasta en 1200 milímetros sobre minuto con la bajada, o a veces me he tenido que regresar hasta 800 milímetros sobre minuto cuando hago unos grabados 3D, porque quiero ver que la herramienta baje correctamente, o sea sin golpear, sin hacer algo que yo me vaya a dañar mi trabajo. Ahora bien, ahorita, considerando que van iniciando, pueden dejarle 1200 y hacer cortes muy básicos. Si ya tienen más conocimiento o si van iniciando, prueben con 800, con 700 y van a ver cómo su herramienta baja despacito o más rápido. Entonces le voy a dejar 1200 milímetros sobre minuto. Y número de herramienta, aquí generalmente yo en lo personal lo dejo en el número que me aparece de manera estándar, que es el número 1. Esto se lo podría cambiar cuando mi equipo es ATC o Automatic Tool Change, es decir que puedo yo tener varias herramientas y van enumeradas para que así mi equipo vaya tomando, por ejemplo, la 1, la 2, la 3, etc. En mi caso, como no es ATC, la dejo generalmente en el número 1, y si yo requiero otra herramienta, pues simplemente tengo que cambiarla y poner la que sigue. A diferencia de los ATC que van automáticamente, se posicionan en el pod y toman la herramienta que necesiten, es aquí donde les serviría esto. Ahorita vamos a dejarlo como 1 y vamos a aplicar. Y como podrán ver, ya se me agregó aquí la herramienta de recta de 2 filos. Mira, para no confundirnos con esto de 2 filos, nada más por mero ejemplo se lo puse. Se lo voy a borrar, le voy a dar en aplicar. Y como podrán ver, se agregó aquí en la lista de los end mills. ¿Por qué? Porque yo ya estaba aquí adentro cuando le di en crear nueva. Y muy bien, pues así es como se agrega una herramienta end mill o herramienta recta en la base de datos de herramientas de Vectric Aspire. Y estos son pues los datos de herramienta, geometría, parámetros de corte, avance y velocidades y pues número de herramienta. Hay muchísimo más que se puede explicar aquí en esto, como estos temas, pero ahorita vamos a cortarle ya hasta aquí. Les agradezco que se tomen el tiempo para estar aprendiendo. No olviden suscribirse y dejar su like o recomendaciones para futuros videos. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, antes de irme, miren, si yo selecciono esta trayectoria, ya me debe de aparecer aquí en Metric Tools la herramienta con sus respectivos datos. Y como ven, ya cambió porque la que había quedado seleccionada era una herramienta a la que yo había borrado. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos.